quiero que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Señor, esta noche, una vez más queremos ser agradecidos por la vida que nos das y la oportunidad de poder, Señor, disfrutar el estar contigo, Señor. Disfrutar de tu presencia, Señor. Creemos que es tu presencia activa a través de tu Espíritu Santo, ayudándonos, animándonos, enseñándonos, de tal manera, Señor, que en medio de estos tiempos difíciles no estamos solos. Tú estás con nosotros como poderoso gigante, estás atento a nuestro clamor, a nuestra necesidad. Gracias. Pero también, Señor, desea, Señor, que nosotros, tus hijos, tu pueblo, podamos acercarnos al trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Y esta noche hemos venido para poder escucharte a través de tu palabra. Así que háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más esta noche a nuestro pastor. Gracias. El mensaje de esta noche lo he titulado Conforme al corazón del Padre perfecto. Y quiero usar la historia de una familia muy particular. Es la familia de Jesús. Ustedes saben que los padres de Jesús se llamaron José y María. Y voy a obviar un poco a los hermanos, pero quiero centrarme en esta familia que yo creo que tienen lecciones poderosas que podemos aprender en esta noche y que seguro va a ser de gran bendición. Y la lectura que hicimos hace un momento nos muestra esta decisión que finalmente José tuvo que tomar de unirse a una mujer, escuche esto, que estaba embarazada y que decía que fue obra del Espíritu Santo. Esto es muy importante mencionarlo, porque eso es como que hoy alguien, un joven, tenga una novia y que de pronto la novia esté embarazada y el novio le dice: amor, ¿qué pasó? Obra del Espíritu Santo. Pues así como te puede causar sorpresa y hasta risa, es lo que probablemente causó en José. Pero ¿cómo que obra del Espíritu Santo? ¿Qué es eso que tú me estás diciendo? Y lo digo esto de manera clara porque yo creo que aunque la historia de esta familia registra la Biblia más eventos o más historias de María y de Jesús, eso no significa que José no tuvo una responsabilidad, una posición o una tarea muy importante. Por esa razón vale la pena que podamos reflexionar en este tiempo sobre este gran tema. Entonces, el valiente José no quiere que su esposa, o su novia, perdón, muchas gracias, sea castigada con el peor de las condenas que existía en ese tiempo, que era la lapidación, apedreamiento hasta la muerte. Por eso dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. Buscó la manera, trató de argumentar algunas ideas para para que ella sea librada de la muerte.
Y de alguna manera, por el amor que él le tenía a María, pero conocemos la historia porque la historia nos dice que finalmente José la tomó por esposa. Y usted sabe cómo fue la historia, ¿verdad? Un sueño. En un sueño, un ángel le dijo a José: José, no tengas temor en tomar a María como esposa, porque el hijo que tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo. Un sueño. Era todo lo que tenía José, un sueño. Pero de alguna manera, convencido de que Dios estaba guiando en esta relación, José decidió casarse con María, y aquel bebé que no era suyo lo tomó como su propio hijo. Y eso habla del valor de José, eso habla de la valentía de José, eso habla del coraje de José. Pudo haberse equivocado, pudo haber entendido mal. De repente esa noche aquel sueño fue producto de el pollo a la brasa que se comió la noche anterior. Y no necesariamente una revelación de Dios, pero al final José dice: bueno, pues si Dios no me lo dijo, igual yo amo a esta mujer y voy a tomar a ese bebé como si fuera mi hijo. Como quiera que fuese, José tomó la decisión de unirse a esa mujer y amarla y amar a su hijo como si fuera el suyo propio. ¿No le parece un hombre valiente? ¿No le parece un hombre con mucho valor, con mucho coraje? Ese es José. Ese es José. Ahora, no quiero desmerecer la labor de María, porque María es la que va a llevar en el vientre al pequeño, y sepa que llevar un hijo o una hija en el vientre ya implica un sacrificio muy grande para las madres, más aún criarlos. Un hijo o una hija es el regalo más hermoso que los padres podemos recibir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aunque parece regalito cuando son pequeñitos, ¿no? Cuando son grandes uno dice: Dios, ¿esto es regalo o castigo? Porque a veces los hijos se portan mal, a veces los hijos se rebelan. Acuérdese cuando usted y yo éramos hijos. No éramos necesariamente la alegría de papá de todos los días. A veces también fuimos la pena de papá, las lágrimas de papá, la angustia de papá, la cólera de papá. Hemos sido todo. Sin embargo, la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. En otras palabras, es un regalo que Dios te ha dado. El privilegio de ser padre es algo que Dios te lo ha concedido, y por eso decimos que los hijos son regalo de Dios. Lo más complicado de todo es que la gratitud, escuche esto por favor, generalmente es muy tardía en el corazón de los hijos. Aún así, no debemos abandonar la misión. Es verdad que el alimento más nutriente que los padres recibimos es cuando los hijos nos agradecen. Es cuando los hijos expresan palabras de gratitud, cuando esa gratitud se manifiesta en servicio, en compromiso, cuando esa gratitud es evidente de múltiples maneras. Y yo creo que a veces nosotros los padres, cuando no recibimos ese combustible, cuando no recibimos ese alimento, se nos hace difícil ser papás. Se nos hace difícil. Se nos quita a veces hasta las ganas de ser papá. Y nos cuesta seguir dando lo mejor de nosotros porque tenemos a un hijo, a una hija que no aprendió a ser agradecidos. Parece que cuando están pequeños los toleramos. Decimos, algún día va a aprender. Cuando aprende a hablar, cuando aprende a expresar sus primeras palabras, le enseñamos a decir: ¿qué se dice, mijo? ¿Qué se dice, mijita? ¿No? Porque de alguna manera queremos escuchar la palabra mágica, esa palabra que nos alegra el corazón, que es combustible y alimento para nuestras almas. Gracias, papá, gracias, mamá. Qué bendición es tenerte a mi lado. Eres el refugio que Dios me ha entregado. Eres un regalo, eres una bendición para mi vida.
Pero cuando los hijos van creciendo, cambian gracias por tengo derecho. ¿Han escuchado eso alguna vez? Es tu deber. Y nos quieren motivar, nos quieren impulsar con palabras que no corresponden, porque la gratitud es el combustible. ¿Cuántos padres están de acuerdo conmigo que la gratitud es el combustible, verdad? Entonces, pero escuche el consejo. Aún así, no debemos abandonar la misión. Aún así, no debemos abandonar la misión. ¿Por qué razón? Le voy a explicar por qué. ¿Se ha dado cuenta que todos los que somos padres tenemos el privilegio de llevar uno de los nombres de Dios? Porque Dios se llama Padre. ¿Fue casualidad que nos llamáramos igual que Dios? No, no fue casualidad. Es más, la Biblia, cuando empieza a construirse, cuando el Espíritu de Dios guía a los profetas y luego a los escritores del Nuevo Testamento a escribir, ya escriben nuestra posición a los que tenemos hijos de llamarnos padres. Eso no fue casualidad. Dios quería desde la eternidad, desde el comienzo, Dios quería que todos aquellos que tuviéramos hijos pudiéramos imitar al único Padre verdadero, perfecto, que es nuestro Padre que está en los cielos. Quería que lo imitemos. Por esa razón es importante leer Biblia, porque cuando uno lee Biblia, uno conoce al Padre perfecto. Ahora pregunta, ¿el Padre perfecto abandona a sus hijos? No, nunca. Puede tener hijos agradecidos, puede tener hijos ingratos, hasta podría tener hijos pródigos, pero Él nunca los abandona. Él siempre está con los brazos abiertos, esperando que los hijos vuelvan a Él. Ese es un verdadero padre. No estoy diciendo que no apliquemos corrección, castigo, no. No estoy diciendo que déjate manipular o deja que te pisotee la cabeza. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Padre verdadero nunca abandona su misión. El Padre de verdad nunca dejará de ser padre, ni siquiera cuando tiene un hijo pródigo. Por eso, aunque el combustible nuestro sea la gratitud, nosotros tenemos que seguir siendo padres. Hijos que están aquí presentes, esa es la razón por la cual tu padre sigue saliendo cada día a trabajar. Esa es la razón por la cual muchas veces se rompe el lomo. Esa es la razón por la cual muchas veces sale en búsqueda de recursos para cubrir tus necesidades. No porque necesariamente lo merezcas, es porque Él es padre. Es porque ella es madre. Y cuando somos padres, los padres nunca abandonamos la misión. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nunca, nunca. Por esa razón, tú y yo tenemos que tolerar. ¿Qué tenemos que tolerar? Que estamos aprendiendo. Aprendemos a ser padres. Hijos, escuchen, aprendemos a ser padres en el camino. Y a veces el primer hijo, ¿cuántos son el primer hijo? Levanten su mano, primer hijo. Miren, el rostro se les nota, ¿ven? Es como el experimento, ¿sí o no? El primero. A veces sale bien, a veces uno experimenta. Y luego dice, no, con el segundo me va a ir mejor, ya estoy aprendiendo. Y con el tercero también, ¿no? Estoy aprendiendo más. Porque nadie tiene un título, licenciado de paternidad, ya sé cómo hacerlo. Ahora sí que vengan los hijos. No. Todos aprendemos en el camino. Pero no solo aprendemos a ser padres, sino también aprendemos a ser hijos. Por esa razón los padres no tenemos que cansarnos porque, ¿cuándo va a aprender este muchacho o esta muchacha? No, hay que darle 1000 oportunidades porque ellos están aprendiendo a ser hijos. Tengo hijos naturales y tengo hijos espirituales. Y siempre me dicen, perdóname, tanto mis naturales como los espirituales. Yo digo, siempre te voy a perdonar, siempre. Nunca voy a abandonar mi paternidad.
El punto es que tú aprendas también. El punto es que tú aprendas a ser hijo, a ser hija, porque nosotros estamos aprendiendo a ser padres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por esa razón es importante analizar la familia y en esta noche la familia de Jesús, porque la familia de Jesús tiene algunas enseñanzas en las que podemos aprender en nuestra condición de padres y en nuestra condición de hijos. Y quiero hablarles de 3 puntos rápidamente. El primero, Jesús en la infancia. El segundo, Jesús en la adolescencia. Y el tercero, Jesús en la juventud. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos niños, hijos pequeños? Levanten su mano. Ajá, el primer punto es para ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos adolescentes? A ver, ahí los sufridos, ahí levanten la mano todo. ¿Y cuántos tienen hijos jóvenes? Ahí está. Entonces, dile al que está a tu lado, hoy Dios te va a hablar al corazón. Dile, Dios te va a hablar al corazón. Y por favor, los hijos no se excluyan porque la conclusión es para ustedes. ¿Ok? Y aprendan. Mejor es medicina preventiva que medicina curativa. Estás en el lugar correcto y le damos gracias a Dios por esta hermosa bendición. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡Aleluya! Primer punto, Jesús en la infancia. Lea por favor Lucas capítulo 2, verso 21-22. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo le pusieron? Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, que dice la Biblia, le trajeron, ¿a dónde? A Jerusalén para presentarle al Señor. Escuche por favor esto que es muy importante. Analice el texto, porque el texto nos arroja algunas enseñanzas muy poderosas. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Escuche, había una práctica judía de que había que circuncidar al niño para poder abrazar el judaísmo de la época. En otras palabras, porque acuérdense que todavía no estaba revelado completamente Cristo como Salvador. Esto recién era el comienzo de esta poderosa revelación. Pero la práctica judía era muy importante y José, siendo padre, fue capaz de cruzar, de hacer una travesía muy larga para poder llegar hasta el lugar donde se hacían las grandes celebraciones de dedicación. ¿Sabe? Me emociona este José porque descubrimos que en el noviazgo era valiente, ¿verdad? De hecho que hay novios que a veces van 2 años, 3 años, 5 años, 7 años de novio. Y le digo, brother, ¿por qué no te casas? Ya, más adelante, pastor, cuando Dios me convenza, cuando... No, cuestión de valentía. Hay que dar el paso. Sin embargo, a veces postergamos. José se casa porque es un hombre valiente. Pero recuerde la historia, porque cuando José tiene que ir a censar la familia, lleva a la esposa con casi 9 meses de embarazo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la historia, no? Y de pronto la mujer comienza a tener dolores de parto. Todos los papás que hemos experimentado esto con las esposas, sabemos que es angustiante ese momento. Uno no sabe qué hacer. Uno no sabe cómo actuar en ese momento. Y lo peor de todo es que estaban en un lugar donde no conocían una sola familia. Yo no creo que María con los dolores de estómago estaba tocando a las puertas de las casas. No creo que María estaba buscando en los hoteles del pueblo donde podía hospedarse. No. ¿Quién no estaba haciendo eso? ¿Quién estaba haciendo eso? José, por supuesto. José estaba dedicado tocando las puertas acá, allá, y cuando no encontraba un lugar, probablemente se angustió y estaba en su angustia tocando las puertas, ya no de los hoteles, sino de las casas.
Y de pronto un hombre por allí dijo, mira, no tengo un lugar donde recibir a tu esposa, pero tengo allí un establo donde están los animales. De repente allí te puedes recostar a tu esposa hasta que busques un lugar donde poder alumbrar a tu bebé. Y aquel José sin temor y sin vergüenza llega al establo, limpia una caja de comida de animales, de alguna manera está preparando todo por si las cosas se salen de control. Echa a su esposa en un lugar y dice, amor, voy a ir a buscar a alguien que nos ayude. Ella dice, no, el bebé se viene. Y ahora José es el partero del bebé. Y llega y alumbra en aquel establo y recuesta a Jesús en ese pesebre, que no es otra cosa que una caja de comida para animales. Jesús nació. El Rey de Reyes y Señor de Señores ilumina ese oscuro y maloliente establo y se convierte en el lugar más hermoso y más especial, porque así es como todos sentimos cuando un bebé llega a nuestras manos y es nuestro hijo. Y José de pronto siente una felicidad, pero sabe que hay cosas que hacer. Y después de resolver el problema, y no me pregunte cómo resolvió todo, pero yo pienso que la valentía, el amor, le hizo hacer de médico también, porque yo creo que José era carpintero, como dice la Biblia, ¿no? Y no sé si un carpintero podría traer un bebé al mundo, pero José tuvo que enfrentar una circunstancia como esta. Como quiera que fuese, finalmente el bebé nació y ahora José censa a su familia y está asumiendo responsabilidades que implican mucho amor y mucha dedicación. Escúchenme, hijos. Tienen que contarte la historia porque tú nunca lo sabrás. Así que tendrás que preguntarle a tu padre, tendrás que preguntarle a tu madre cómo fue el día que tú naciste. ¿Cómo fue que sobreviviste al frío de la época o al calor de la época? Tendrás que preguntarle a tu madre o a tu padre los sacrificios y los esfuerzos que hicieron. Ahora, si tú me dices, yo no tuve un papá o yo no tuve mamá, yo me crié solo con papá o yo me crié solo con mamá, tendrás que preguntarle todos esos avatares que enfrentamos cuando los hijos son pequeños. Pero hoy con mi pequeña nieta estoy volviendo a recordar aquellos viejos tiempos cuando me tocaba criar a mis dos pequeños hijos. Hoy ya están grandes y uno va olvidando esos momentos como sucedieron con detalle, pero nuestra pequeña nieta Camille nos hace recordar esas amanecidas, esas veces en que el traje se ensuciaba con los vómitos de los pequeños, esas veces que teníamos que ir al hospital porque se enfermaba de algo que los niños se enferman, situaciones en las que éramos capaces de renunciar a sueños, a intereses personales por dedicar nuestro mayor amor para ellos. Por esa razón es importante que nosotros podamos recordar esto. Pero una cosa más poderosa que dice el texto es que no solamente fue circuncidado, sino que fue presentado. Fue presentado. Y esto hablaba de una devoción que José tenía por Dios. Escúcheme, padres, no hay mejor, no hay mayor y más poderosa decisión que el hombre pueda tomar en la vida, sino amar a Dios con todo su corazón. Cuando somos hombres de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Cuando somos hombres de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer con nuestras hijas. Y José, al dedicar a su hijo, estaba diciendo, voy a instruir a mi hijo, voy a instruir a mi hija en los caminos del Señor. Le voy a enseñar la palabra.
a tiempo y fuera de tiempo, cualquiera sea la circunstancia, lo voy a hacer. Así que te voy a dar tres consejos que brotan de la historia de este personaje llamado José. Tres consejos que son muy importantes. Mire que te estoy dando tres consejos poderosos para los que tienen hijos pequeños. Primer consejo, muéstrales afecto constantemente. Por favor, recuerda que tienes que amar a tus hijos. Exprésale tu amor. No digas, bueno, él tiene que saber que lo amo porque le compro la ropa, le doy los alimentos, lo envío a la escuela. Él tiene que saber o ella tiene que saber que yo lo amo. No. Muéstrale tu afecto. Tú no pierdes dinero ni pierdes fuerza, menos perderás la salud porque tú abrazas a tus hijos y le dices que los amas. No pierdes fuerzas por eso. Todo lo contrario, puede que también sea recíproco y recibas amor. Así que este es mi consejo, muéstrales afecto, dile que los amas. Yo no sé en qué momento surgió esta forma de saludarnos con mis hijos. De repente yo sin querer también lo expresaba, pero cada vez que terminamos una conversación decimos, ya, está bien papá, ya, te amo, chao hijo, te amo. De pronto es como ya ni siquiera lo pensamos, simplemente lo expresamos, porque yo creo que eso es mejor que cualquier otra frase que pudiéramos creárnosla. Tenemos que ser expresivos, tenemos que besar a nuestros hijos, tenemos que decirle que los amamos, que son importantes para nosotros. José sembró en Jesús. José le demostró a Jesús que era capaz de todo por él. Era capaz de esforzarse, era capaz de mostrarle su mayor sacrificio, de mostrarle su afecto, de mostrarle su amor. Segundo consejo, dedícalos al Señor. Dedícalos al Señor. Si son pequeños, preséntalos al Señor. Presentarlos al Señor significa decirle, Señor, no son míos, son tuyos, pero yo soy el mayordomo, soy el responsable, el administrador de cuidar a tu hijo, a tu hija. Dedicarlos es tomar conciencia de que no son nuestros, son del Señor. Tenemos que dedicarlos. Ahora, si hay algún papá que dice, ay, pero yo me convertí, ya mi hijo tiene 30 años, tengo que traerlo al altar y dedicarlo. No, ya no tienes que hacer eso, pero puedes dedicárselo al Señor. En un culto de familia, en una reunión de familiar, decirle, Señor, te dedico a mi hijo que tiene 25 años, te dedico a mi hija que tiene 23 años, Señor, te lo presento, no son mis hijos, son los tuyos, no los voy a criar a mi manera, los voy a criar a tu manera, dame sabiduría para saber cómo tratar con ellos. Dedicar nuestros hijos es importante, pero si están pequeños, con más razón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y tercero, enséñale la palabra de Dios. No basta solo con las enseñanzas de Discovery Land, porque tal vez hay padres que dicen, ay, yo llevo a mi hijo a Discovery Land y no aprende nada. Claro, porque la hora que aprendió en la semana, a veces nosotros los padres la borramos el día lunes, con nuestros malos ejemplos, con nuestras actitudes equivocadas. Por esa razón es importante que nosotros aprendamos a enseñarles la palabra del Señor con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. Y los hijos tienen que valorar este sacrificio. Los hijos tienen que valorar este esfuerzo, porque yo creo que los padres no somos perfectos. De hecho, que me hubiese gustado predicar un sermón que así lo estábamos titulando, ¿no? La bendición del corazón imperfecto fue uno de los sermones hace varios domingos, y yo quería de alguna manera que entiendan la familia que a pesar de nuestras imperfecciones, somos los padres que nuestra familia necesita. Y los hijos tienen que valorar el esfuerzo que los padres hacen. Tienen que valorar el hecho de que ellos muestran afecto, el hecho de que ellos los han dedicado al Señor o que intentan enseñarle la palabra de Dios. Tenemos que aprender a valorar esta responsabilidad tan valiosa que los padres hacemos por los hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Segunda enseñanza. Jesús en la adolescencia. Lucas capítulo 2, verso 41 al 46.
Dice la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban, ¿qué dice la Biblia? Entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, ¿qué dice la palabra? Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, ¿qué dice? Le hallaron en el templo. Por favor, note lo que está pasando aquí. Encontramos en esta historia que Jesús ya no es un niño. A los niños hay que darle afecto, hay que dedicarlos al Señor, hay que enseñarles la palabra del Señor. Pero cuando ellos van creciendo, parece ser que se van tornando más independientes. Parece ser que nos quieren mostrar que son más inteligentes que nosotros los padres. Tienen 12 años y por alguna razón, o 13 años, y dicen: papá, no me trates como si estuviera en Discovery Land. Ya estoy en Misión Delta. ¿No? Como si diciendo: ya soy mayor de edad, algo así, ¿no? ¿Se ha dado cuenta que cuando los hijos entran en la adolescencia sufren un cambio? ¿Se ha dado cuenta que cuando son niños son más fáciles de poder guiarlos? Pero cuando ya están adolescentes, es más, cuando ya están con 10 años, 11 años, ya se muestra la independencia. ¿Tú crees que ellos se dejan cambiar o elegir la ropa que se van a poner? No, ellos quieren elegir. Ellos deciden. Ellos deciden cómo vestirse. De hecho, que nuestros hijos, cuando entran a la adolescencia, sufren un impacto por la influencia social que le genera cambios en la vida. Eso no es fácil aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque creemos que cuando ya entramos a la adolescencia, o más aún a la juventud, creemos que tenemos independencia. Ahora, déjenme explicar un poco lo que está pasando aquí en esta historia. Jesús cumple 12 años. Y hay otra fiesta entre los judíos que se llama el Bar Mitzvah, que es una fiesta donde el niño deja de ser niño y se vuelve hombre. Y también el Bat Mitzvah, que es cuando la niña deja de ser niña y se vuelve mujer. Eso sucedía a los 12 años en la antigüedad, y hoy en día en Israel, que se siguen celebrando estas fiestas, se hace a los 13 años. Escuche por favor, porque esto es muy importante. Cuando el judío celebra el Bar Mitzvah o el Bat Mitzvah, dedica a su hijo a Dios y se enrola en los negocios de su padre. Esto es muy importante. Desde los 12 años, los hijos y las hijas se envuelven en el trabajo de su padre. Hay muchos estudios, y esto es muy interesante saberlo y entenderlo, que en la medida que los hijos aprenden el oficio de su padre, aprecian y valoran más el trabajo que ellos hacen y aman más a sus padres por lo que hacen. Por esa razón, hay un buen ejercicio dentro de la comunidad judía de enrolarlos a los 12 años, a los 12. ¿Por qué razón? Porque hay un clic en sus vidas. Los niños dejan de ser niños y las niñas dejan de ser niñas. Su cuerpo lo demuestra, hasta su voz. Porque va cambiando todo, ¿verdad? Cuando están 12 años, cuando están 13 años, va cambiando todo. Y eso demuestra entonces, miren que el cambio es tan radical que inclusive si ellos vivieran una vida desordenada, podrían tener hijos. Por esa razón es importante pensar en cómo estamos tratando a nuestros hijos adolescentes. Porque si todavía los sentimos como niños, como bebés, y no le damos responsabilidades y no los involucramos en los negocios de su padre,
entonces puede que tenga demasiado tiempo para estar en las redes sociales, con los amigos, con las malas influencias y finalmente aprenda lo que no debe aprender. Cuando tu hijo te dice, frente a la pregunta, ¿qué haces en la computadora? Estoy estudiando 2 horas. ¿Qué hace en la computadora? Sigo estudiando 5 horas. Mi hijo, ¿qué hace en la computadora? Papá, sigo estudiando 10 horas. Yo te puedo asegurar que las 10 horas no estudió. Muchas veces nosotros somos muy fáciles de creer, pero tenemos que encontrar las maneras de confirmar si realmente está estudiando, ¿verdad? Porque ellos son muy hábiles. Los adolescentes, el cerebro se les desarrolló de tal manera que son muy hábiles para lograr sus objetivos, pero también para ocupar tiempo en lo que no deben. ¿Cuándo es que los hijos en el occidente, en el lado occidente del mundo, asumen responsabilidad? Cuando ya tienen 18, 20, 25 años. Recién allí empiezan a enrolarse en alguna actividad, en alguna labor, y probablemente pierden todo el ánimo, la fuerza y las ganas de querer trabajar. ¿Cuándo es que empieza este rol? A los 12 años. José le dedica al Señor a su hijo nuevamente, pero ahora pasa de ser niño a ser hombre. Y cuando pasa de ser niño a ser hombre, le vienen las responsabilidades. Mi hijo, a partir de ahora, usted se va a enrolar en los negocios de su padre. Pero note la historia, por favor, siga leyendo el texto, porque en el texto dice la historia que Jesús se extravió, ¿verdad? Se extravió. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Ahora, pregunta, si se extravía un hijo de 12 años, tu hijo, 3 días, ¿cómo te sentirías? No, pues se te pierde 2 horas, ya estás angustiado, ¿sí o no? Se te pierde un día, ya estás casi muriendo. Pero a Jesús se le perdió a María, ¿cuántos días? 3 días. La pobre tuvo que regresar a Jerusalén. Comenzó a buscar a Jesús por todo lugar. ¿Y dónde lo encontró? En el templo. Ahora, quiero que lea la respuesta de Jesús frente a la pregunta angustiosa de su madre. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Qué pregunta, no? Claro. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cómo se sentía María? Y también José. Los dos estaban angustiados, desesperados, deprimidos, llorando a su hijo Jesús. Verso 49. Entonces él les dijo, mira la respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, imagínate, bueno, este es Jesús, comprendamos a Jesús. Pero tú estás buscando a tu hijo 3 días. Y tú le dices, al fin te encontré. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué nos has hecho esto? Y tu hijo te dice, ¿y por qué me buscabais? Yo creo que María pensó, no, a este lo crucifico ahorita. Ahorita. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre debo estar? Mas ellos, dice verso 50, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos. Y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Y estaba sujeto a... ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque el texto bien claro dice que descendieron juntos, volvió a Nazaret con ellos y estaba sujeto a ellos. Algo pasó. La Biblia no dice qué pasó, pero algo pasó. Ahora déjeme imaginar, porque yo tuve hijos de 12 años. Y a veces también me trataban así. ¿Pero por qué te preocupas?
Si son recién las 12 de la noche. A veces mis hijos caminaban escribiendo en su celular, caminando, mirando el celular. Yo decía, este se va a tropezar, este se cae, se revienta la cabeza. Y encima tarde, noche, cuando se iban a comprar, no sé, algo a la tienda que mi esposa le mandaba, y venían escribiendo en el celular. Le digo, mi hijo se va a caer, usted se va a reventar la cabeza. No, papá, todo está bajo control. Yo sé lo que hago. Y cosas como esas eran respuestas que yo recibía y me preguntaba si realmente están entendiendo el peligro en que están. Ahora, este es Jesús, pero José, gloria a Dios por los Josés. Siempre hablamos mal del Pepe Lucho, ¿no? Pero este Pepe era bueno, ¿eh? Este José era bueno. Entonces yo creo que cuando María estaba con los pelos de punta, entonces José entra. A ver, José, a ver, Jesús. Venga para aquí, por favor. Es cierto que usted tiene que enrolarse en los negocios de su padre. Perfecto, a él, por eso lo hemos dedicado. Lo hemos dedicado para que usted se enrole en una actividad complementaria a sus estudios, a su formación como hijo. Pero todavía no es el tiempo para enrolarse en los negocios de su padre que está en los cielos. Todavía no. Eso llegará el día. Eso pasó cuando tuvo 30, ¿verdad? Pero por ahora usted se va a enrolar en los negocios de su padre que está aquí en la tierra. Así que usted me va a aprender carpintería. Y finalmente Jesús se sujetó a ellos. Jesús se sujetó a ellos. Escuchen, hijos, el Señor de señores se sujetó a sus padres imperfectos. ¿Cuánto más los hijos que también son imperfectos? ¿Cuánto más? El Rey de Reyes nos enseñó que hay que someterse a la autoridad. El Rey de Reyes nos enseñó que hay que sujetarse. ¿Cuánto más los hijos que son imperfectos? Por esa razón vale la pena analizar este texto y aquí vienen 3 consejos más. 3 consejos para los padres que tienen hijos adolescentes. Escuche esto, por favor. Establece reglas en casa. Esto es muy importante cuando tenemos hijos adolescentes. Cuando están niños podemos dar órdenes, pero cuando ya están grandes adolescentes se nos hace difícil. Así que establece reglas en casa. Nunca me voy a olvidar que la primera vez que mis hijos tuvieron celular cuando eran adolescentes, les dije, yo les voy a comprar el celular más moderno a ustedes. Bueno, en realidad no fueron los más modernos, pero por ahí estaban, ¿no? Les voy a comprar los celulares, pero con la condición de que ustedes serán administradores de los celulares que yo voy a comprar. Esos celulares son míos. Yo se los voy a entregar en calidad de administradores a ustedes. Cuando ustedes se portan mal, yo tomo el celular que es mío y aplico sanciones como 2 días, como 3 días de castigo sin celular por la falta que cometieron. Bueno, ellos estaban tan emocionados con querer tener un celular que aceptaron el negocio y dijeron, de acuerdo, papá. Y finalmente compré los 2 celulares, se los puse en las manos y le dije, administrenlo y obedezcan. Cuando se portaban mal, a la primera era llamada de atención, a la segunda era corrección, a la tercera era castigo. Les decía, esta es la tercera vez, castigo, entréguenme los celulares 3 días o 2 días sin celular. Descubrí que el castigo más severo que un padre puede darle a su hijo o a su hija es quitarle el celular. Es como quitarle el alma. Es como que arrancarle la vida. Se vuelven como muertos vivientes. Y después de sufrir la muerte por 3 días, resucitaban después. Y me di cuenta que en la medida que nosotros establecemos reglas,
podríamos nosotros tener el control de nuestros hijos, en el buen sentido de la palabra. Porque ¿qué le enseñan en la sociedad? Sé tú, sé libre, nadie te ordena, denuncia, demanda y tantas otras cosas más. Y muchas veces perdemos el control y nuestros hijos se acostumbran a decir tengo derecho, tengo derecho, tengo derecho. Pero se olvida que tienen privilegio, tienen privilegio, tienen privilegio. Y para algunas cosas son grandes y para otras son todavía niños. O por lo menos te muestran que quieren ser niños. Eso es como el papá que siempre le decía a su hijito, ¿dónde está mi bebé? Y el chiquito dice, aquí estoy. ¿Dónde está mi bebé? Aquí estoy. Entonces el niño crece, se hace adolescente, le dice, ¿dónde está mi bebé? Papá, yo tengo 16 años. Entonces sal a trabajar. Aquí estoy, dice. Porque de alguna manera ellos son tan hábiles para demostrarnos que para algunas cosas sí quieren ser grandes, pero para otras cosas todavía quieren ser niños. Tenemos que establecer las reglas. Las reglas son muy importantes. Pero segundo, fortalece la comunicación con ellos. Establece una comunicación clara. Expresa, habla, comunícate. Yo sé que es difícil con los adolescentes. A veces más va de un lado que de ambos lados. Pero lo mejor es hablar, lo mejor es explicar, lo mejor es comunicar. Porque luego ellos dicen, yo no sabía que era así. Tú no me explicaste bien. Yo no entendí que así eran las cosas. Un padre me decía, pastor, no sé qué hacer, allá en España, pastor, no sé qué hacer con mi hija. Mi hija me dice, papá, mi profesora me ha dicho que tengo derecho a rechazar tu fe porque yo soy individual, soy independiente. Así que si yo quiero voy a la iglesia y si no, no. Le digo, ¿así te dijo? Sí, pastor, ¿qué hago? Me dijo. Yo le digo, mira, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo siempre le decía a mis hijos, cuando ellos me decían estas cosas, yo le decía a mi hijo, paquete completo. Paquete completo. ¿Qué paquete completo? Yo te alimento, yo te visto, yo te doy un techo donde vivir y tú juegas con mis reglas. Tú caminas conmigo. Tú aprendes los valores que establecemos en casa. El día que tú te cases, tú ya decidirás con tu esposa qué es lo que tú quieres hacer. Eso es como cuando mis hijos me guerrearon en la adolescencia y me decían, papá, hemos decidido ponernos un tatuaje. Y yo le dije, mira mis hijos, yo no tengo nada en contra de los tatuajes, no tengo nada. Es más, si el primer tatuaje que se pongan, aquí bien grande en el pecho, diga Alianza Cristiana y Misionera Codo Norte Callao, yo no tengo problemas. Pero si no se van a poner ese tatuaje primero, entonces espérense hasta el matrimonio. Porque en esta casa la regla es que los quiero sin tatuajes. Punto, se acabó. No se van a morir por eso. Cuando se casen, ustedes toman la decisión que ustedes quieren. ¿Por qué razón? Porque yo creo que a veces sucede que los hijos, influenciados por todo este problema del decide tú, es como cuando también uno de ellos me dice, papá, mi habitación es mi espacio privado. Así que a partir de ahora no puedes entrar. Quiero que respetes mi espacio. Yo dije, ¿dónde aprendió este loco eso? ¿Qué película vio? ¿Qué película vio? ¿Eso me suena americano? Que sepas inglés no significa que tengas que actuar como ellos. Yo le dije, mi hijo, olvídese, aquí no hay cuartos privados. Aquí tenemos la credencial de todo acceso. Esa es la regla de nuestra casa. Porque sabe, a veces sucede que nosotros, por ese respeto, perdemos la autoridad con nuestros hijos. Y tenemos que ser capaces de poder negociar con ellos. Paquete completo. Uno de mis hijos un día se puso en la puerta y dijo, papá, yo no quiero ir a la iglesia hoy,
pero tampoco van ustedes. He decidido, dijo así, tenía como 7, 8 años. Es más, me dijo, escoge, Dios o yo. Y se puso en la puerta así. Y como ya lo habíamos cambiado, entonces le dije, claro que escojo a Dios, pero también a ti. ¡Fua! Y me lo llevé a la iglesia. ¿Sabe? Cuando nuestros hijos entienden cuáles son nuestras reglas y lo comunicamos muy claramente, ellos lo van a entender. Por lo menos sabrán que están violando o violentando una regla. Por esa razón es importante que establezcamos la regla y que también fortalezcamos la comunicación. Pero tercer consejo, crece en tolerancia y perdón. Por favor, nuestros hijos adolescentes van a cometer errores, van a cometer fallas una y otra vez. Y tenemos que ser capaces de perdonarlos, tenemos que ser capaces de tolerarlos, tenemos que ser capaces de darle una nueva oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, como Dios nos las ha dado a nosotros. Tenemos que estar dispuestos a perdonarlos, tenemos que estar dispuestos a seguir amándolos. Y un día lo van a entender. Disfruto mucho cuando... Ahora que ya mi hijo es un padre, cuando estaba adolescente le decía, algún día me vas a entender, algún día me va, y ese día voy a disfrutarle. Ahora que es papá, me dice, papá, qué difícil. Te dije que algún día lo ibas a entender. Porque ser papá no es cosa fácil, hijos. Ser papá no es cosa sencilla. Ser papás es estar dispuestos a tolerar, a perdonar, pero nunca daremos nuestro brazo a torcer. Nunca nos someteremos a los caprichos de nuestros hijos. Perdonaremos y seguiremos enseñando, perdonaremos y seguiremos enseñando, pero no vamos a cambiar las reglas, más aún si esas reglas tienen que ver con la palabra de Dios. Tenemos que ser capaces de persistir en enseñar lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan gracias a Dios por la sabiduría que encontramos en las Sagradas Escrituras. Déjenme terminar con el tercer punto, por favor. Jesús en la juventud. Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué palabras de Jesús? Si uno no supiera que este es el Salvador del mundo, uno dice, pero qué palabras tan ofensivas. ¿Se puede imaginar? Jesús ya está joven, ya está en sus 30 y tantos años. Él está enseñando la palabra de Dios. Y parece que María y sus hermanos vienen a buscarlo. Así que uno de los servidores que está ahí le dice, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, quizás con emoción. Y Jesús responde, ¿mi madre? ¿Mis hermanos? Ellos son mi madre, ellos son mis hermanos. Y parece ser que la historia no termina y luego se fue y habló con su madre y sus hermanos. No. Parece que la historia da la idea que Jesús continuó con su enseñanza. Escúchame, por favor. Es Jesús, por lo tanto no fue ofensivo. Cuando uno lee el contexto, uno entiende que lo que Jesús quiso transmitir es que hay otra familia tan valiosa como la familia natural, y es la familia de Dios. Amén. Es la familia de Dios, los que aman a Dios, los que quieren escuchar la palabra. Ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mi hijo, ese es mi padre. Es mi familia. Los que aman a Dios, los que buscan a Dios. Entonces, lo que Jesús estaba tratando de enseñar no era
que él despreciaba a su familia natural, sino que estaba aprovechando la oportunidad para enseñarles a la gente que ellos también son su familia. Ustedes son tan importantes para mí que sería capaz de por un instante detener mi familia natural para amarlos a ustedes con todo mi corazón. ¿Puede imaginar lo valioso que es esto? Mi hijo Josías el día de hoy estuvo en el culto de la Iglesia Alianza El Polo. Y puede que más de uno pudiera haber dicho, ¿y no debería estar con su esposa en el hospital? ¿No debería acompañarla? Y claro que sí. De hecho que en la tarde fue a verla. Pero hay tal cosa como que tiene mucho valor la familia natural como la familia espiritual. Yo fui juzgado muchas veces por mis hermanos y por mis padres cuando dedicaba mucho tiempo a la juventud, cuando le dedicaba mi vida, mi tiempo, mi dinero. Y mi padre me decía, ¿qué haces tú gastando tu plata? ¿Qué haces gastando tu tiempo? El tiempo es oro, me decía mi viejo, el tiempo es oro. Y tú la estás perdiendo yendo a esa iglesia a perder el tiempo allí. Yo le decía, papá, es que no es así como tú lo dices. No, te han lavado el cerebro. Y de alguna manera sentí el rechazo de mi familia porque dedicaba mucho tiempo a los jóvenes, dedicaba mucho tiempo a los grupos familiares, dedicaba mucho tiempo de mi vida a las familias de la iglesia donde yo congregaba, donde yo servía como líder. Pero eso fue lo que finalmente conquistó el corazón de mi padre. Eso fue lo que finalmente hizo que él conociera al Señor y se metió en la locura de la fe también conmigo. ¿Sabe? La familia de Cristo es una familia tan especial que a veces lo sentimos como una familia todavía más fuerte que la propia familia natural. Y aunque esa no es la idea, pero sí tienes que recordar que si en algún momento papá te falla, si en algún momento mamá te falla, si en algún momento tus hijos te fallan, si en algún momento tus hermanos te fallan, la Biblia dice, aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hay una familia espiritual que te ama, que te cuida, que quiere lo mejor para tu vida, que sueña con tus sueños, que anhela que tú crezcas, que tú avances, que tú sigas adelante, que no desmayes y que tengas éxito en tu vida y en todo lo que te propongas en la vida. Por esa razón, Jesús está dando una gran lección. Pero aquí entonces resalto la sabiduría de María. Porque María no se ofende. ¿Se dieron cuenta de eso? No se enoja. La Biblia no registra que ella se enoja. Porque María dice, no, mi hijo está enseñando y eso es tan valioso que yo soy capaz de aguardar. Yo soy capaz de esperar. Yo soy capaz de detenerme por un instante, por un tiempo, hasta que él termine la enseñanza. Los hijos, escuchen padres, los hijos pareciera como que sus expresiones son duras, son fuertes. Pareciera como que no tienen interés en nosotros. Pero aquí vienen 3 consejos de cómo tratar con los hijos jóvenes. Hay muchos que puedo darles, pero por el tiempo, permítame darle 3 consejos. El primero, analiza las intenciones de sus palabras. Tengo que decirles que en muchas ocasiones mis hijos jóvenes, ya jóvenes, que son tan inteligentes como tus hijos, muchas veces argumentan, muchas veces mejoran nuestras ideas, muchas veces tienen ideas distintas, pero no porque quieren rebelarse, sino en ocasiones porque pareciera que tienen algunos argumentos y algunas ideas que terminan siendo mejores que las nuestras. Y yo creo que eso tenemos que valorarlo, tenemos que apreciarlo. Yo sé que hay hijos ingratos y rebeldes, pero muy importante, analiza las intenciones de sus palabras. María supo atender con paciencia las palabras de Jesús. Tenemos que ser capaces de poder, no te ofendas por cualquier palabra, no te ofendas porque se olvidó que hoy fue el Día del Padre.
No te ofendas porque ella se olvidó del día de tu cumpleaños. No te ofendas porque él se olvidó del día de tu aniversario de bodas. No te ofendas por esas cosas. Mejor analiza sus palabras, las intenciones. No siempre quieren destruirnos, no siempre quieren hacernos daño. En muchas ocasiones son inocentes de todas las cosas que muchas veces afectan nuestro corazón. Por esa razón es importante, antes de decir algo, analizar las intenciones de sus palabras. Segundo, padres, aprovecha los chispazos de gloria para darles afecto. Yo sé que los hijos, cuando ya crecen, parece que crean una familia afuera. Pueden ser amigos de la iglesia, pueden ser amigos del trabajo, pueden ser amigos de la universidad, pueden ser amigos en el barrio. De alguna manera se identifican con un grupo de personas y sienten que esa es como su familia. Y nosotros nos sentimos incómodos. Ahora, tienen que saber, hijos, que el día que tú te enfermas, tu gran número de amigos te visitará en el hospital, pero no harán lo que tus padres serán capaces de hacer por ti, porque ellos sí son tu familia. Ellos sí están dispuestos a darlo todo. Sin embargo, estos hijos dan mucho cariño afuera, pero cuando llegan a casa parece que entran con las baterías bajas y ya no tienen la fuerza para dar afecto y cariño. Sin embargo, a todos nos ha pasado de que de pronto ese hijo, esa hija, que hace varias semanas que no me da un cariño, que no me dice te amo, que no me dice algo lindo, se acerca y me da un beso y me dice, papi, te amo. Ese es un chispazo de gloria. Ese es un chispazo de gloria. Y cuando pasan los chispazos de gloria, no cometas el error que muchos padres cometen. Ya era hora. Ay, por fin que el hijo se dio cuenta que el padre necesita cariño. Es que ya casi le prendo 3 velitas porque hace 3 años que tú no me dices que me amas. Y a veces le apagamos el ánimo con todas esas correcciones. No. Aprovecha ese momento. Bésalo, bésala, abrázalo. Aprovechate. Porque cuando vuelva en sí, te va a soltar. Aprovecha esos chispazos de gloria. Y tercero, involúcrate en sus sueños. Involúcrate en sus sueños. Dile, mi hijo, ¿qué sueña? Mi hija, ¿qué sueña? Y te dice, papá, quiero ser ingeniero. Te dice, papá, quiero ser un empresario. Papá, yo quiero ser una educadora. Papá, yo quiero ser lo que sea. No importa. Si te pareciera casi imposible, papá, voy a ser astronauta y quiero viajar a la luna 3 veces. Traga saliva y di, mi hijo, si Dios está contigo, puedes lograrlo. Lo vas a lograr, porque el Señor puede hacerlo si Él así lo quiere. Pero tenemos que nosotros involucrarnos en sus sueños. Tenemos que sembrar esas semillas de vida y decirle, mi hijo, usted puede. Usted lo va a lograr en el nombre de Jesús. El Señor está con usted, el Señor le va a ayudar. Por favor, no desmayes. Dile, mi hijo, aunque sea difícil, Jehová peleará por ti y Él te dará la victoria. Y vas a alcanzar los sueños que tengas en el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Conclusión. Escuchen, Jesús, siendo el Hijo de Dios, honró a sus padres con amor y obediencia. Siendo el Hijo de Dios. Escuchen, por favor, hijos. Siendo el Hijo de Dios, honró a sus padres con amor y obediencia. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Alguien podría decir, ay, pastor, si usted conociera a mi padre, usted no me estaría animando a obedecerle. Usted no me estaría animando a amarlo. Y yo creo que todos vivimos experiencias diferentes. Pero quién sabe si aún nosotros en nuestra condición de hijos podríamos terminar siendo padres para nuestros padres.
Yo nunca voy a olvidar aquel día cuando mi padre y yo estábamos en una situación de hablar. Yo me arrodillé para pedirle perdón. Mi padre estaba reacio. Pero llegó un momento donde mis palabras parece que doblegaron su corazón. Y yo pensando que necesitaba un abrazo de mi padre necesitaba un abrazo de Papá Dios. Y abracé fuerte a mi padre aquella tarde. Y le dije: papá, este abrazo no es un abrazo de hijo. Papá, este abrazo es un abrazo de Papá Dios. Papá, Él te dice que te ama. Él te dice que tú eres la niña de sus ojos. Él te dice que tú eres especial para Él, papá. Y cuando tú sufrías de niño, cuando estabas en la soledad, en la angustia, Él estaba allí esperando que tú te acerques a Él. Él estaba allí esperando que tú levantes tus ojos al cielo. Papá, recibe a Jesús en tu corazón. Esa tarde mi padre entregó su vida a Jesús. Y a partir de ese día nunca más volvió a ser el mismo hombre. Dios empezó a sanar sus heridas, a restaurar su corazón. Escucha, el amor. El amor se expresa con gratitud. Y gratitud se expresa con servicio. ¿Tú quieres agradecer a tus padres? Como yo lo hice con el mío, a pesar de su imperfección, pues sírvele a tus padres. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste los baños y dijiste: esto lo hago por amor a ustedes? O tal vez preparaste el desayuno o el almuerzo y dijiste: esto lo hago por amor a ustedes, mis padres. O tal vez, ya que tienes un trabajo, los llevaste a almorzar, a cenar y pagaste la cuenta y dijiste: tantas veces lo hicieron por mí, ahora yo lo hago por ustedes. Esa sensación de satisfacción que los padres sienten es cuando los hijos aprenden a servir. El amor no es teórico, sino práctico. El amor no hace nada indebido, no es egoísta, no es injusto. El amor dice la verdad, todo lo sufre, lo espera, lo soporta. El amor no se acaba. Escucha, por favor. Tú me dices, pastor, yo no tengo un padre a mi lado. ¿Te has dado cuenta que cuando Jesús ya estaba joven, ya no había José? ¿Te diste cuenta? Ya no había José. Porque si José era un buen padre, ¿por qué no acompañó a María y a sus otros hijos cuando buscaron a Jesús? Si José era un buen padre, ¿por qué razón no estuvo en la cruz llorando con María el sufrimiento de su hijo? Mira, la Biblia no dice nada al respecto, pero déjenme decirles algo. La mayoría de los estudiosos piensan que José murió, por eso ya sale del escenario. La pregunta es: ¿por qué murió? La Biblia no lo dice. Pero si mi hijo estuviera siendo azotado injustamente, si mi hijo estuviera siendo golpeado brutalmente, yo no podría quedarme de brazos cruzados. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por él. Yo estaría dispuesto a sacrificarme por él. Yo estaría dispuesto a dar mi vida. Porque lo amo. Porque amo a mis hijos. Y yo sé que los padres a veces podemos ser capaces de hacer locuras. Yo sé que si nuestro hijo un día necesitara un riñón, seríamos capaces de dárselo. Si necesitara sangre, daríamos toda nuestra sangre posible para que pueda estar saludable. Si estaría enfermo, buscaríamos el dinero para poder sacarlo de la enfermedad. Estaríamos a su lado. Y yo no sé por qué murió José, pero Jesús ya no tenía papá. Solo tenía una mamá. Pero aún así, Jesús sabía
cuál era su sueño. Jesús sabía todo lo que había aprendido, lo que forjó José en su corazón, aún en el tiempo en que ya no tenía padre. Yo creo que podía recordar aquellas grandiosas historias de la infancia o de la adolescencia. Y yo creo que si algo tenemos que aprender es a recordar los buenos años que pasamos con papá. Yo ya soy grande, mi padre está en el cielo y solo me quedan recuerdos. Pero si tú eres de esos que no tuvo papá o tal vez nunca tuvo papá, escúchame por favor, no desprecies el papá que te entrega en la casa del Señor. Porque Dios es tan bueno que muchas veces nos hace encontrar una figura paterna o una figura materna en la iglesia. Un adolescente un día se me acercó y me dijo: pastor, sus consejos, sus enseñanzas, sus prédicas ha bendecido grandemente mi vida. Y yo creo que me queda chico decirle pastor. ¿Puedo decirle abuelito? Hoy me escribió y me dijo: feliz día, abuelito. ¿Sabes? Me bendice cuando las personas miran en nosotros figuras paternas, cuando miran en nosotros figuras de un padre, de una madre, porque en realidad eso es lo que intentamos ser. Tal vez cubrir los vacíos que tal vez dejaron papá o dejaron mamá. Pero como quiera que fuese, nunca habrá excusa para seguir amando. Nunca. Porque si hay heridas abiertas, Dios las puede sanar. Y tal vez me preguntes ¿cómo? Pues Jesús es la respuesta. El verdadero amor, eso que tú y yo necesitamos llenar en nuestra vasija, está en Cristo Jesús. Aquel que lo puede todo, aquel que sana, aquel que restaura, aquel que hace milagros, aquel que tiene los brazos abiertos. Y así murió nuestro Señor Jesús, con los brazos abiertos, porque en la misma condición está, para que cuando tú vengas a Él, Él te pueda abrazar con amor tierno. ¿Cuántos quieren experimentar ese amor del Padre que está en los cielos, de este Cristo maravilloso que siempre, siempre está listo a bendecirnos? Él en esta noche quiere sanar nuestros corazones. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que tú en esta noche te presentes delante de Papá Dios. ¿Podemos hacerlo juntos? Póngase de pie, por favor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.